Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición que nuevamente nos podemos reunir a esta hora para poder estudiar de la palabra del Señor. Yo espero de que estos temas de doctrina básica estén siendo de bendición para todos, ¿verdad? No es fácil, muchas veces el hecho del aprendizaje o de dar un estudio, pero mire, a medida que se va estudiando la palabra, a medida que se va conociendo más, entonces cuando viene la revelación del Señor a nuestras vidas. Entonces hay que tener paciencia para ir poco a poco aprendiendo. Aquí todos estamos aprendiendo, hermano, porque aunque uno ya haya dado estos temas, el volverlos a dar, el volverlos a estudiar, el volverlos a compartir, trae otro conocimiento. Uno cada vez va aprendiendo más y más. Y esa es la bendición de la palabra de Dios, de que es como un pozo, ¿verdad? Que siempre encontramos en él. Así que es una bendición. Yo espero que usted ya tenga listo su cuaderno o su libreta y su Biblia, y oremos para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu misericordia, porque una vez más nos permites estar aquí, Señor, cada uno, ya sea en hogares o en algún lugar, para poder estudiar de tu palabra. Señor, que tú siempre permitas que, aunque podamos estar separados por las circunstancias que está viviendo el mundo, pero siempre estemos en unidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema para hoy es la unidad, y qué importante es la unidad en el cuerpo de Cristo. Es muy, muy, muy importante. Así que acompáñenme a 1 Corintios 1. Vamos a leer del 10 al 17. Ese es el texto principal. Primera epístola a los Corintios 1, del versículo 10 al 17. Amén. Yo se lo leo, hermano. Si usted está llevando anotaciones o algo, yo se lo leo. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Entonces, fíjese que a lo largo de la historia en el mundo hay un montón de evidencia, hay un montón de situaciones que nos pueden presentar muy claramente la desunidad que en el mundo ha habido, y esto ha traído consecuencias trágicas y desastrosas. Las guerras mundiales, todas las muertes que han habido, tal vez en algunos países donde ha habido una guerra civil, ¿verdad? Entonces, y esto podemos verlo como tal vez una guerra, tal vez como lo más fuerte, pero también la desunidad también se puede ver en hogares rotos. ¿Cuántos hogares están rotos, verdad? Así como se destruyeron pueblos, naciones,
también así se han destruido familias. Y vemos que esto al día de hoy no tiene un fin, no hay una paz, si podemos hablar de una paz mundial, sino que al contrario, ¿verdad? Cada vez esto va creciendo. Entonces, ahora, ¿qué propicia entonces que no haya unidad? Bueno, básicamente el orgullo, la superioridad, la autosuficiencia. Estos son como los pilares, si podemos hablar, de que no haya unidad, no solo en el mundo, porque también lo vamos a ver dentro de la iglesia. Y entonces esto conlleva a que no haya sujeción, a que no haya un respeto de autoridades, sino que se da una rebeldía y las personas, como la sociedad, busquen una independencia total, pero estamos hablando fuera del marco de lo moral, de lo bueno, no la independencia cuando un país se quiere independizar, no me estoy metiendo a eso. Ahora, entonces, ¿qué hace que haya unidad? Es decir, lo contrario a que no haya unidad. ¿Qué es lo que hace que haya unidad? Simple, el amor y la humildad son factores determinantes en el funcionamiento unido del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando no hay amor y humildad entre los hermanos, porque eso hay que dejarlo muy claro, cuando no tenemos amor y humildad entre nosotros, y estoy hablando en la iglesia en general, no va a haber unión del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, la iglesia del Señor no es una organización, es un organismo. ¿Por qué? Porque esta está compuesta de muchos miembros que tienen diferentes o múltiples funciones, cada uno en el lugar donde el Señor le ha ubicado. Entonces, tiene que haber amor y humildad, pero también tiene que haber el respeto, la sujeción es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto orden. El Señor es un Dios de orden. Lo hemos visto en los dones espirituales, lo hemos visto en los enriquecidos con Cristo, que hay bendiciones para nuestra vida, pero todo es bajo un orden. Entonces, si no hay amor y humildad, no hay sujeción, y si no hay sujeción, hay un desgobierno. Voy a hablar específicamente de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Hay un desgobierno, y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ser parte de que haya unión, no desunión, ¿sí? Nosotros tenemos que ser parte de que en nuestras iglesias seamos un solo cuerpo. Entonces, lastimosamente, así como hay grupos en el mundo, así traemos grupos al cuerpo de Cristo, a las iglesias. Yo me llevo con y muchas veces estamos hablando del amor y la humildad, ¿verdad? El Señor dijo que no había rico ni pobre, de color, no había que estos son blancos, morenos, no, raza, lengua, etcétera. Y muchas veces eso son cosas, en algunas ocasiones por puros complejos que uno lleva. ¿Amén? Uno muchas veces tiene complejos de que porque, pues sí, yo siempre he sido pobre y no me voy a ver con los ricos, y los ricos son unos creídos. Amén. Entonces, esto no puede caber. Esto no puede caber dentro del cuerpo de Cristo, porque Cristo vino a unir, no a desunir. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces, imagínense qué desorden en el cuerpo. Entonces, si la cabeza no puede gobernar, es porque el cuerpo está desordenado. Y muchas veces el Señor no puede gobernar nuestra vida porque nosotros somos muy desordenados. Entonces, Él es la cabeza y Él da las indicaciones a su iglesia. Y todos estamos introducidos en un proceso para que lleguemos a la unidad espiritual, doctrinal y fraternal. Acompáñenme a Efesios 4. Efesios 4. No somos fáciles de tratar. Así, incluyendo, ¿verdad? No somos fáciles de tratar. Pero que esa perfección que el Señor está haciendo en nuestra vida nos va a ayudar poco a poco. Ya lo vimos, ¿verdad?
Parte de la santificación es agotar, ¿cómo se llama? Complejos, pensamientos que traemos, etcétera. Y dice Efesios 4, 13 y 14, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga lo que está diciendo: hasta que usted y yo, aún acomplejados, aún con errores, aún con muchas cosas, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida. No está hablando aquí de Cristo, sino que a lo que nosotros tenemos que llegar, porque dice, tenemos que llegar a tener fe, y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, bueno, no quiero detenerme mucho. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que llegar a tener todos un conocimiento vasto de Cristo. Que usted y yo seamos varones perfectos. Y ahí a un varón perfecto, ahí va incluida la mujer. A la medida, oiga, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, es cierto. Mientras estemos aquí, no vamos a llegar a ser perfectos. Eso estamos muy claro. Pero sí el proceso. El proceso debe estar ahí en nuestras vidas de una santificación progresiva. Amén. Y Él se va a encargar en el día que Él venga por nosotros, que nos venga a traer. Él va a perfeccionar todo. Pero en nosotros debe de haber esa perfección. Versículo 14. Dice: para que ya no seamos niños. ¿Por qué hay desunidad en el cuerpo de Cristo? Porque somos niños fluctuantes. Y oiga lo que dice después ahí el apóstol. Estos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué estamos estudiando doctrina? ¿Por qué estamos estudiando? ¿Por qué la razón del día miércoles estudiar doctrina? Para que no seamos niños fluctuantes. Para que no cualquiera me venga con algo y haga un cambio, sino que al contrario, yo tenga una base sólida. Dice, seguimos en el 14, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿por qué hay desunidad? ¿Por qué no hay unidad en las iglesias? Porque simplemente y sencillamente somos niños fluctuantes. Aquel que ha madurado no es llevado, no es movido, no es engañado. Amén. Entonces es necesario conocer más del Señor, pero también ir madurando. Hay cosas que ya no nos quedan, como creyentes ya no nos quedan, y necesitamos moverlas a un lado. ¿Por qué? Porque eso no propicia la unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, primer punto, ¿qué se debe de tener para que haya unidad en el cuerpo de Cristo? Un mismo sentir. Amén. Volvamos otra vez a 1 Corintios 1:10, que fue con la cita que empezamos. Dice, aquí había un problema, antes de seguir, aquí había un problema y el apóstol se enfrenta con esto, que en la iglesia de Corinto habían divisiones, habían problemas. Qué lastimoso, qué triste, o decir que lastimosamente ver que estos hombres habían traído costumbres del mundo a la iglesia, divisiones. Y es necesario que nosotros no seamos partícipes de eso. La iglesia es para edificar a la iglesia. Oiga, aunque suena repetitivo, como miembro de la iglesia, ¿cuál es la función? Edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces no es posible que nosotros llevemos divisiones a la iglesia. Amén. Entonces dice versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oiga, que habléis todos una misma
cosa. ¿Y qué se debe de hablar dentro de la iglesia? La palabra, el evangelio de Cristo, su doctrina. Por eso Pablo dice, cuando os reunáis, cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lenguas, imagínense. Y dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, fíjese que no solo hace alusión de estar unidos, sino que dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma, oiga, aquí hay dos cosas, en una misma mente y en un mismo parecer. Definitivamente que no es algo, ¿cómo se llama? Fácil. El propósito o el deseo del Señor es que nosotros como iglesia pensemos de la misma manera, seamos de un mismo parecer y que estemos perfecta. Fíjese que no solo unidos. Es como cuando usted une dos piezas, tal vez a usted le toca armar algo y si usted es detallista, usted une las piezas para que no se note la división que hay entre las dos. Son dos piezas diferentes, pero unidas hacen un todo. Entonces, cuando uno no tiene, cuando uno es un poco desesperado, y entonces uno no le importa si quedó algo simétrico, sino que solo lo une. Pero aquí Pablo no estaba hablando de solo venir y unir, no. Estaba hablando de que esta unidad fuera perfecta. Entonces, en este pasaje, el apóstol nos muestra cómo estaba la iglesia de Corinto. Y él se quedó sorprendido de esas grandes divisiones que prevalecían en dicha comunidad cristiana. Y les ruega, por el nombre de nuestro Señor, que se unan en un mismo sentir. Y él no estaba presente, pero probablemente era triste saber que en la iglesia habían problemas, habían divisiones. Entonces, Filipenses 2, del 2 al 4, dice, completad mi gozo, y oiga lo que dice, sintiendo lo mismo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Quiere decir que para adorar a Dios deberíamos de sentir lo mismo. Para escuchar su palabra deberíamos de sentir lo mismo. Para servir deberíamos de sentir lo mismo. Deberíamos todos tener esa misma pasión que mire, eso es muy difícil. Déjeme hablar en una manera personal. Eso es muy difícil muchas veces transmitírselo a otras personas. Ahora, no estoy diciendo que sea imposible. No. Ni estoy diciendo que uno es perfecto, tampoco. No. Sino que llega un momento en que uno comprende que es adorar al Señor o que es servir al Señor. Entonces, qué bendición fuera que todos estuviéramos, todos estuviéramos un minuto antes de comenzar el servicio, para empezar a cantar juntos, para empezar a adorar como un mismo pueblo desde el inicio. Y por más que usted dije que iba a hablar en término personal, y por más que yo he querido, digo, hermanos, miren, temprano hagamos esto, y siempre va a haber gente que va a llegar probablemente un minuto después, 5, 10, y hay gente que va a llegar a la predicación, a la hora de la predicación. Entonces, igual, siendo también líder en otras áreas dentro de la congregación, muchas veces uno quería como que ponerle como la misma pasión. No, es que si vamos a cantar una alabanza, la vamos a cantar, pero que salga perfecta. Entonces, dice el apóstol Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Oiga, teniendo el mismo amor. Y probablemente no es que odiemos a los hermanos o ¿cómo se llama? No, sino que muchas veces
nos tenemos un cariño o nos agrada a la persona. Pero fíjese que Pablo aquí está diciendo teniendo el mismo amor. Y entonces, qué llamativo esto, ¿verdad? Porque muchas veces con nuestra mirada se da cuenta, perdón, con nuestra mirada nos damos cuenta de que no hay algo muchas veces en la unidad entre las personas. Y eso, si usted no me va a dejar mentir, eso se ve en el mundo, eso se ve en los trabajos, una competencia por ver quién es el mejor empleado, y muchas veces no importa pasar sobre encima de los demás para alcanzar un éxito. Esto no debería de ser dentro de la congregación, porque somos un cuerpo y que deberíamos de estar perfectamente unidos. Entonces, y dice, unánimes. Y ahí está una coma de separación. Unánimes. Y fíjese, y lo último, sintiendo, oiga, sintiendo una misma cosa. Quiere decir que sintiéramos todos la misma presencia de Dios, el mismo amor, el mismo mover, la ministración. Entonces, si yo no siento todo esto, probablemente es porque estoy siendo inmaduro. Amén. Y recuerde, la madurez no tiene que ver con la edad. No tiene que, porque alguien es 20 es inmaduro y alguien de 50 es maduro. No. No tiene que ver con la edad. Es con el cambio en nuestra alma, con la rendición de nuestra alma, es que vamos a alcanzar esa madurez por medio de su Espíritu. Amén. Entonces dice, versículo 3, no hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o vanagloria. Nada hagáis si el propósito es contienda o vanagloria. Amén. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quiere decir que yo debo de estimar a todos los hermanos como superiores a mí. El Señor dijo, el que quiera ser grande, que vaya y que sirva a los demás. Y dice, 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. No mirando porque ver qué beneficio me saco, ¿verdad? Muchas veces uno de servidor comete el error de que uno quiere que le digan o que le aplaudan, ¿verdad? No, es que usted, hermano, usted es un buen servidor, usted es... No hay otro que haga lo que usted hace, la verdad que es, etcétera. Entonces, aquí dice, entonces, si queremos sentir lo mismo, debemos de ver a los demás como superior a nosotros. Entonces, no debería de haber en las congregaciones envidia, celos, y no importa la edad. Y muchas veces, fíjese que esto se va pasando de generación en generación. Los padres son de una manera de actuar, lógico, es lo que le han enseñado a los hijos. Entonces los hijos que son la siguiente generación se comportan de la misma manera. Y muchas veces, así como hay historias, ¿verdad?, de familias de que tuvieron un problema los abuelos o los bisabuelos, y a los que están en la generación actual siguen teniendo ese problema, cuando el problema ya no es de ellos, ellos no tuvieron que ver nada en ese problema. Así también se comete o se puede cometer el error que dentro de las congregaciones siga persistiendo, sigan manteniéndose problemas por un malentendido, como lo leímos hace un momento, ¿verdad? Por ser inmaduros, como niños fluctuantes, y esto no solo quedó en esto, sino que se lo transmiten a los hijos. No, con la familia tal, no hables, no te comportes, no sé si espero yo que me esté dando a entender. Y estoy hablando que esto, hermanos, tengo la libertad de hablarlo, no por Misión Cristiana Judá, tengo la libertad de hablarlo porque se da en todos lados, hermano, en todas las iglesias.
Y eso es parte del misterio de iniquidad, no es otra cosa. Es el misterio de iniquidad. Hace poco tal vez alguien no sabe de qué estoy hablando. Vamos a hacer una cosa. El día jueves o viernes yo voy a publicar otra vez esa enseñanza en la página de aquí donde damos el discipulado de la iglesia. Para aquel que no sabe de qué estoy hablando, lo voy a publicar el día viernes. Jueves no, porque jueves yo tengo discipulado en la iglesia y los hermanos de la iglesia central también tienen culto y las demás iglesias. Entonces no, el día viernes lo voy a publicar para que usted lo vea viernes o lo vea sábado, para tal vez entender un poquito más qué es el misterio de iniquidad. Amén. Entonces, siguiendo con la enseñanza, entonces, ahora la pregunta es, ¿de dónde viene esta unidad? Porque ya vimos que la desunidad viene de nosotros, de nuestras almas, de lo que hay en nuestras almas y de lo que todavía nosotros no hemos podido dominar para el Señor. Amén. Entonces, ¿de dónde viene esta unidad? Entonces, ¿es algo que usted y yo podemos lograr? La respuesta, voy a ser contundente, no. Ni usted, hermano, ni yo tenemos la capacidad para crear una unidad. Amén. Dentro de la iglesia. Esto es únicamente por obra del Espíritu Santo. Con eso quiero empezar. Para que haya unidad es necesario tener al Espíritu Santo. Amén. Es parte del fruto en nuestras vidas. Entonces, qué bueno, qué precioso es saber que la obra de poner armonía en tantas personas, fíjese, podemos hablar en algunos casos de distintas culturas, pero tal vez en un país como como Estados Unidos, en donde aquí tenemos gente que son de diferentes, ¿cómo se llama?, países. Pero igual sucede cuando hay una iglesia local en algún lugar, en cualquier lado, que es una iglesia local, y la gente es de ahí. Aún, decir, no se exime porque, no es que aquí habemos de otros países y aquí nos reunimos de varios países, y no se exime. Aún siendo de una localidad, siempre se dan estos problemas. ¿Por qué? Porque los caracteres son diferentes, los temperamentos, las personalidades. Entonces, la bendición es que no importa, aquí mire, quiero dejar muy claro, no importa dónde estemos. Lo que nos hace tener la unidad es que tenemos el mismo espíritu, un mismo sentir. Entonces, deberíamos, como iglesias, de eliminar esa parte y siendo de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el mismo en todos. Es uno. Amén. Porque esta tarea, esta de la unidad es una tarea muy grande y difícil para el hombre, pero no para el Espíritu Santo. Entonces la unidad es un brote o es un derramamiento del poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo ahora puedo y debo de ver a mi hermano como parte de mi vida. Fíjese, porque leíamos, ¿verdad? Que debemos de tener un mismo sentir y que él o ella, como yo, somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, esto viene de su espíritu a nuestras vidas. Y en donde, cuando viene de su espíritu a nuestras vidas, cuando viene el amor de Dios a nuestras vidas, debería de derribar nuestro orgullo y nuestro egoísmo. Que eso es lo que muchas veces no nos deja, amén, no nos deja cambiar. Y si no, un ejemplo, muchas veces en nuestra familia, por egoísmo o por orgullo, muchas veces hay divisiones, hay bandos. Unos se llevan de una manera y otros se llevan de otra manera, así como una vez compartía sobre
Isaac y Rebeca, ¿verdad? Isaac y Esaú eran de un bando y Rebeca y Jacob eran de otro bando. Había una división. Entonces muchas veces en los hogares hay divisiones. Pero el Señor nos debe, ahora que tenemos el Espíritu Santo, deberíamos de tener un mismo sentir, no solo con nuestras familias, sino que también con nuestros hermanos. Y deberíamos de llevarnos muy bien. Romanos 12. Romanos 12. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oiga, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol espera que nosotros tengamos? Es amor. Porque el amor es la base sólida que va a garantizar la unidad. Dice que el amor cubre multitud de faltas. Le preguntaron al Señor: ¿qué debo de hacer si mi hermano me ofende? Pon la otra mejilla. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Entonces, el amor cubre multitud de faltas. Amén. Y usted podría preguntar: pero hermano, si yo lo perdono, sí, ese es su deber. Pero también la otra persona debe de tener el Espíritu de Dios, y su vida y su testimonio debe ser para que la otra persona cambie. Y cuando la otra persona cambia, es por medio también del Espíritu, en el cual debe de cambia su manera de hacer. Entonces también lima aspereza. El amor, oiga, el amor desvanece prejuicios. Muchas veces nosotros tenemos muchos prejuicios con gente de la congregación. Disipa el orgullo y hace humilde y sencillo al cristiano. Amén. Entonces, donde hay amor, existirá el perdón. Y consecuentemente habrá comunión, relación, unidad y bendición abundante. Entonces, hermanos, le toca a usted dar el paso. Me toca a mí dar el paso. Porque muchas veces nosotros estamos esperando que los demás cambien. Y déjenme decirle algo. Muchas veces los otros no van a cambiar. Entonces nos toca a usted y a mí dar el primer cambio, comportarnos de esta manera. Entonces, ¿por qué? Porque fíjese que la iglesia primitiva se desarrolló en completa unidad, así como lo dice Hechos 2:1, que nos relatan que estaban unánimes, juntos, y como resultado de tal actitud, todos, sin excepción, fueron bendecidos ricamente por el Señor. Ninguno se quedó, oiga, qué maravilloso, ¿verdad? Ninguno se quedó sin la manifestación del Espíritu Santo, sin el bautismo del Espíritu Santo, así como lo vimos unas enseñanzas atrás. Ninguno se quedó sin la manifestación del Espíritu Santo en la vida de ellos. Amén. Entonces es necesario la unidad. ¿Por qué? Porque ahí lo vemos en hecho. Mire, ¿cómo seríamos como iglesia? Y yo creo que se ha dicho y se ha repetido y se ha hecho un montón de cosas. ¿Cómo seríamos como iglesia si hubiera unidad? Estoy hablando en general, hermanos. No estoy hablando de una denominación, una iglesia. No, estoy hablando en general, como cuerpo de Cristo. Aunque nos congregáramos en diferentes templos, pero que cada iglesia estuviera en unidad, y eso mismo nos llevara a que nosotros como hermanos estuviéramos en unidad, aunque seamos de diferentes iglesias, qué cosas poderosas
no sucedería. Amén. Entonces, hay resultados muy grandes de la unidad. Estos resultados son grandes, gloriosos y traen bendiciones a nuestras vidas. Amén. Entonces, en Hechos 1:14 vamos a ver las bendiciones que habían por haber unidad. Hechos 1:14. Estos son bendiciones por haber unidad dentro de la iglesia o dentro de los hermanos. Hechos 1:14 dice: todos perseveraban. Oiga, todos perseveraban. Quiere decir que todos eran constantes. Pero no solo eran constantes, porque podemos muchos no faltar a la iglesia y no tener unidad. Pero aquí dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Quiere decir que a ninguno de esos se le tenía que decir: venga a orar, levántese, siéntese, levante las manos. No, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Qué fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? De que estaban unánimes, de que todos perseveraban, pero oiga, perseveraban unánimes y ruego. ¿Cuál fue el resultado? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Fueron todos, no se quedó ninguno, sin excepción. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, Hechos 2:46. Otro ejemplo de unidad. Hechos 2, versículo 46. Y si usted se da cuenta, vuelven a ocupar otra vez la misma palabra. Y perseverando unánime. Entonces, para que haya unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿qué necesita? Que perseveremos. Que seamos constantes. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Amén. Dice: y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Resultado: y tomándole por la mano derecha le levanta, y al momento le afirman los pies y los tobillos. ¿Sí? Mire, es increíble, ¿verdad? Todos los milagros y señales que se hicieron. Es increíble lo que en este caso el apóstol Pedro hizo. Ahora, otro ejemplo de unidad. Hechos 4:24. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios. Amén. Y ellos, habiéndolo oído, amén, alzaron unánimes la voz de Dios. Amén. Entonces, aquí está hablando de lo que había pasado con Pedro y Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió con esto? Y como el resultado fue que como oraron en el lugar donde estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí en el versículo, regresemos a Hechos 4, pero ahora el 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Veíamos anteriormente en este mismo capítulo, vemos lo que sucede con Pedro y Juan ante el concilio y cómo el Señor lo saca de esto, y después, y porque dice en el versículo 3, yo no lo leí, me lo comí, pero en el versículo 23 dice: y puestos en libertad. ¿A quién? Pedro y Juan. ¿Por qué fue? Porque oraron. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz. Fíjese, Pedro y Juan son llevados, se unen para que sean liberados. Qué bendición, ¿verdad? Fueron contestadas
porque estaban unánimes, fue contestada la petición, y además de eso, de que se reunieron y estaban en unidad, orando, dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. También, otro ahí mismo en el 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Fíjense qué increíble. Oiga, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Y aquí no está hablando, aclaro, aquí no está hablando del comunismo que habla el mundo, porque en el comunismo a las personas los obligan a que den lo que tienen, amén, lo que tienen para el otro. Quiere decir que aquí, ahí no le importa si aquí este es rico, se lo quitamos para dárselo a los pobres. No es el mismo sentir, sino que ahí está hablando de que ahí no se miraban si yo tenía más. Nadie decía, esto es mío, sino que todo era como un bien común. Amén. Entonces, esto era de que se desprendían de ellos porque tenían un mismo sentir, un mismo espíritu. Así que, por favor, si alguien piensa y diga, ve el comunismo, no es así. Por favor, no confunda la palabra con corrientes ideológicas. Amén. Porque no es así. Entonces, dice que, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. ¿Qué dice el versículo 33? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Amén. Entonces, fíjese, de esta unidad que había entre ellos, los apóstoles dieron testimonio de la resurrección. Quiere decir que esto hacía que más personas conocieran del Señor. Y esto lo hicieron con un gran esfuerzo y con gracia, y con una gran gracia que Dios les había dado a todos ellos. Y otro más, Hechos 5:12. Hechos 5:12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y vuelve otra vez a decir, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Entonces, ¿qué llevó esto de la unidad? A que se vieran señales y prodigios. Amén. Ve por qué es necesario que como iglesia estemos unidos. Porque hay señales y prodigios. Hay milagros, hay sanidades, hay llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué fue el resultado? Que los que creían, los que escuchaban creían, y aumentaba un gran número como de hombres y mujeres para el Evangelio del Señor. Entonces, Pablo exhorta a guardar la unidad del Espíritu Santo. Al hablarnos de guardar la unidad, es decir, la armonía, nos está indicando de que hay peligro de perderla. Por lo tanto, es necesario, hermanos, que todos luchemos por guardar esta unidad. No importa lo que cueste. Y no puede haber unidad si primero hay egoísmo y orgullo. Y muchos debemos de bajarle al orgullo. Y después al egoísmo. Pero al orgullo muchas veces es un impedimento muy grande. Entonces, si yo tengo orgullo, tengo egoísmo. Y tengo egoísmo, tengo orgullo. Amén. Entonces, ya que viviendo en ella, en la unidad, recibiremos grandes bendiciones del Señor y todos tendremos gloriosos resultados. Vamos a quedar hasta aquí con la primera parte. Es un tema
es un tema muy bonito, hermanos, es un tema muy bonito, porque recuerde que estamos aquí viendo para la edificación del cuerpo. Doctrina es edificación para nuestra vida, pero también para el cuerpo de Cristo. Entonces, hemos visto hoy la primera parte de la unidad, y yo espero, hermanos, que haya quedado claro. Nosotros somos los responsables si en nuestras congregaciones, estoy hablando en general, ¿verdad? Somos responsables si en nuestras congregaciones no somos parte de esta solución. Y también es necesario que prediquemos desde los púlpitos, como también con nuestro testimonio. Amén. Amén. Yo creo que en el caso de Misión Cristiana Judá, todos los hermanos, hablo de Misión Cristiana Judá en general, hemos tenido un buen ejemplo con nuestro pastor general, que siempre ha fomentado esto, que siempre lo ha predicado, que lo ha compartido, y yo creo que nosotros deberíamos de seguir el ejemplo. Amén. Y esto, hermanos, no solo para la congregación, porque para la congregación es una bendición, pero con esto termino. En nuestros hogares es necesario que en nuestros hogares estemos unánimes, porque cuando un hogar está firme y estable, el hogar no es derribado, el hogar no es derrumbado. Amén. Así que espero que nos podamos ver la siguiente semana para seguir compartiendo de este tema, tocar otras citas bíblicas, explicar un poco más y profundizar en su palabra. Quiero orar antes de despedirnos. Padre, gracias por esta noche, porque nos has permitido, Señor, estudiar. Señor, sabemos que no es un tema fácil. Señor, sabemos que muchas veces nuestros complejos hacen estragos en la unidad, no solo de nuestra familia, sino que también en la iglesia, en nuestros trabajos, etc. Pero por medio de tu Espíritu nos ayudes a comprender cada día más de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tengan una noche de descanso y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.